Esta persona que ustedes están viendo hace parte de una tribu del Amazonas brasileño llamada Pirajá, que en su lengua significa los erguidos. Justamente por su lengua del mismo nombre han captado la atención del mundo, y es que parece ser que tiene unas características que la hacen única comparada con el resto de lenguas conocidas hasta el momento. Por ejemplo, en lo que nos interesa en este canal, no tienen palabras para designar números, o sea, no tienen números, no tienen un concepto de conteo, no han creado un sistema numérico y por lo tanto no tienen las herramientas para construir una aritmética ni siquiera rudimentaria. Vamos a ver algunos datos interesantes sobre esta tribu y luego profundizaremos un poco más sobre los Pirajá y los números. Y también veremos por qué su lengua pone en riesgo la teoría que fundamenta la lingüística moderna, la explicación que le han dado los lingüistas y grandes intelectuales, en especial Noam Chomsky, a la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos al habla, que nos diferencia del resto de los animales. Si ustedes buscan información sobre los Pirajá, se van a dar cuenta que cuando hablan de la cantidad de personas que pertenecen a esta tribu, varía muchísimo dependiendo de la fuente. Algunos hablan de 300, otros hablan de 800, de 700 personas, así que realmente no se sabe a ciencia cierta cuántos son. Más o menos háganse una idea de que hay entre 300 y 700 personas pertenecientes a esta tribu, que se sitúa a lo largo del río Maici, que es un afluente del Amazonas brasileño. Son cazadores-recolectores. Vamos a ver unos datos interesantes sobre la cultura Pirajá. Como hemos comentado, en el lenguaje Pirajá no existen palabras para nombrar a los números. No existen los números. Es lo que se conoce como una cultura anumérica. Lo que llama la atención de los Pirajá es que parece ser la única cultura en el mundo que carece incluso de una palabra para designar el valor 1, que se creía que era común a todas las lenguas, independientemente de si su sistema numérico era primitivo o avanzado. En el caso de los colores, tampoco tienen palabras asociadas a los colores, sin embargo, al ser una propiedad física que puede ser percibida por los sentidos, sí hace parte de su lenguaje y sí tienen una forma de identificarlos y diferenciarlos, que parece ser que son frases cortas comparativas, es decir, comparándolos con otros elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del color negro le dicen sangre sucia, en el caso del color blanco el que no se ve, en el caso del color verde el que todavía no está maduro, haciendo alusión a el color de las frutas inmaduras, por ejemplo. En el caso del color rojo, sangre, y así sucesivamente. Vean que aquí es importante destacar un aspecto de los números y el lenguaje. En el caso de los colores, aunque no tienen una palabra asociada específica, sí han adoptado una forma de identificarlos y de hacer referencia a ellos, puesto que son perceptibles por los sentidos. Mientras que los números no existen en su lenguaje, pues son una abstracción del pensamiento. Es una herramienta creada por el pensamiento del ser humano. No es algo percibido por los sentidos. Me parece que es una idea importante a destacar. Otra característica interesante es que su lenguaje también puede ser silbado, es decir, ellos se comunican a través de silbidos mientras están cazando en la selva. Esto es una forma muy práctica de comunicación mientras están realizando una actividad que requiere tanta atención como es el cazar en la selva. Ya saben que implica una serie de peligros considerables. Otra característica interesante es que no tienen concepción del tiempo, y esto obviamente está relacionado con la no existencia de números. Recuerden que el tiempo también es una idea arbitraria creada por el hombre, que se basa en segundos, minutos, horas,
Y todo ese sistema evidentemente está basado, lógicamente, en los números. De hecho, una de las anécdotas de Daniel Everett, que es el exmisionero y lingüista que se enfocó en aprender este lenguaje y fue el que lo expuso a nivel mundial, es que a ellos les sorprendía la precisión con la que él sabía el día en el que iban a llegar las provisiones a su territorio. Daniel Everett estuvo viviendo con ellos aproximadamente unos 7 u 8 años, de forma interrumpida, eso sí. Pasaba unos meses, se iba a Estados Unidos o se iba a ciertas ciudades de Brasil, regresaba, etc. Pero la cuestión es que estuvo mucho tiempo con ellos y aprendió su lenguaje, que es bastante complicado. De hecho, es una de las 3 personas en el mundo que no son pirajá que conocen este idioma. La segunda persona es su esposa y la tercera es otro misionero que llegó a la comunidad después de él. Las provisiones llegaban cada 8 semanas y pues lógicamente como él sí tiene una concepción del tiempo sabía el día que iban a llegar, mientras que a ellos les parecía un misterio el que él supiera el día exacto. Aquí hay una característica muy importante de su lenguaje que hacen que lo llamen el lenguaje de la felicidad y es que se centran mayormente en el presente, en lo que Daniel Everett, este lingüista, denominó como una experiencia inmediata. Pareciera que no tienen un lenguaje destinado a un pasado lejano, ni a un futuro lejano tampoco, sino que lo máximo son pasados y futuros muy próximos, también centrados en el presente. ¿Por qué le dicen el lenguaje de la felicidad? Bueno, pues dense cuenta que esto está asociado también a una concepción filosófica, como por ejemplo el budismo, el vivir el momento, el aquí y el ahora. El pasado es depresión, el futuro es angustia y estas técnicas de meditación, de mindfulness, etcétera, es el vivir el momento presente, el aquí y ahora. Y parece ser que esta comunidad vive de esta manera, tan es así que ha moldeado su lenguaje para que no exista ni pasado ni futuro, solamente el presente. Dense cuenta que aquí lo que estamos viendo y de lo que va a hablar Daniel Everett en su libro y lo que ha expuesto al mundo académico y al mundo en general es que el contexto, la cultura de una determinada población determina el lenguaje. Por supuesto, esto también está relacionado con su falta de números. Una comunidad que vive el presente inmediato, no necesita abstracciones, no necesita metafísica, simplemente vive el momento presente y moldea su lenguaje a esas necesidades. Los números son una abstracción y nos sirven para generar estrategias de ordenamiento, de secuencia, de planificación y de muchas otras cosas que parece ser que a los pirajá no les interesa o simplemente no lo necesitan. Vamos a continuar con otra característica. No creen en dioses, lo que les acabo de comentar de la metafísica, no poseen ningún tipo de mitología, tampoco tienen una historia que contar. Parece ser que su memoria individual y colectiva se limita máximo a 2 generaciones atrás, a sus abuelos. Incluso Daniel Everett comenta que ni siquiera recuerdan el nombre de sus 4 abuelos, solo de algunos de ellos. Pero sí es cierto que creen que existen ciertos espíritus en la selva. Tal vez no espíritus como nosotros nos imaginamos. De hecho, Daniel Everett cuenta en su libro que hubo una alucinación colectiva. Todos gritaban, todos estaban emocionados y que cuando él salió a mirar qué era lo que estaba pasando, le decían, ¿no te das cuenta? Está ahí. Y él no veía absolutamente nada, sin embargo todos ellos estaban perplejos observándolo. Parece ser que los espíritus adquieren forma de la naturaleza, puede ser un árbol, puede ser un animal, como por ejemplo el jaguar, etc. Aunque sí es cierto que también hablan de otros espíritus, incluso de espíritus de piel blanca y pelo rubio. De hecho, algunos pensaron que Daniel Everett era un espíritu maligno, y en algún momento estuvo en peligro su vida. Este tipo de espíritus hacen cosas buenas o hacen cosas malas dependiendo del humor con el que se encuentren, y a veces les aconsejan bien y a veces les aconsejan mal. Les aconsejan, por ejemplo, el no pescar a una determinada hora en el río o en un punto determinado del río, el no ir a cazar un determinado día. También Daniel Everett cuenta una anécdota en donde una noche él oyó una voz en falsete
en la selva, más o menos a medianoche, que a él le parecía que era una voz de un espíritu. Decidió salir a ver qué era. Cuando se acercó, se dio cuenta que era uno de los miembros Pirajá. Al día siguiente le preguntó por qué estabas cantando y hablando de esa manera, y que él le dijo que él no se acordaba de nada y que él no estaba en ese momento. Entonces parece ser que ellos creen que los espíritus entran en su cuerpo y empiezan a hablar a través de ellos. También hay otra anécdota en donde cuenta que uno de los Pirajá se disfrazó, no sé si es el mismo que cantaba en falsete, puede que sí, se disfrazó y salió de la selva vestido de mujer, con un vestido de una señora que había muerto hacía poco, con una camiseta en el pelo, como si fuera el pelo de ella, y empezó a hablar de otra forma diferente. Es decir, estaba representando a esa mujer que se había muerto y contaba que era muy frío y muy oscuro donde se encontraba en este momento, donde la habían enterrado. A Everett le pareció como una obra de teatro porque luego también se disfrazó de otra persona y empezó a hablar con otra voz. Creo que era un personaje cómico y pues todos se reían y todos lo estaban pasando bien. Sin embargo, para ellos era una aparición de espíritus, y cuando otra vez le volvió a preguntar a él sobre esto, sobre lo ocurrido, pues esta persona dijo que no se acordaba de nada y que no era él la persona que estaba ahí. No tienen sentimientos de arrepentimiento, vergüenza ni culpa, no entienden el concepto de pecado. Esto también hace parte de la forma de la concepción que tienen de la vida. Por supuesto, la culpa, el arrepentimiento está asociado al cristianismo. No entienden tampoco el concepto de Dios. Uno de los espíritus parece ser que les dijo que no creyeran en Jesús porque no era un pirajá. Importante sobre el tema de la religión, les he hablado de que Daniel Everett es un ex misionero, y es que él se convirtió al ateísmo después de haber vivido con esta cultura. Entonces, dense cuenta de cómo es la vida. Él llegó como misionero para traducirles la Biblia, para introducirles la religión cristiana a los pirajá, y fue él el que se convirtió en ateo, precisamente al vivir con ellos, al entender su cultura por fin, que no fue fácil. Si ustedes leen el libro se van a dar cuenta que al principio él está incluso decepcionado porque ve ciertas cosas que parecían bastante planas, primitivas, pero luego con el tiempo, al conocerlos poco a poco, sobre todo al acompañar a los hombres a la casa, a la selva, se dio cuenta de cuál era su contexto, de cómo se habían adaptado a este medio tan complicado y tan peligroso como es la selva, y sobre todo parece ser que a través de esta experiencia inmediata del ahora, cómo vivían sin preocupaciones, vivían relajados, vivían tranquilos, vivían felices. El único inconveniente parece ser es el de estar prevenidos con los peligros que hay en la selva, sobre todo con las serpientes. Cuando él intentaba hablar sobre Dios, ellos le hacían preguntas muy simples, muy sencillas, como por ejemplo, ¿tú has visto a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene el mismo color de piel tuyo o el mismo color de piel de nosotros? Y él respondía, no, yo no lo he visto. Entonces ellos le respondían, entonces, ¿cómo hablas de una persona que no has visto? No queremos saber nada de una persona que no existe. Y Daniel Everett empezó a darse cuenta de que no tenía respuestas, de que ellos vivían bastante bien, bastante tranquilos, sin un Dios, y empezó a plantearse tantas cosas que al final pues se convirtió al ateísmo. Bueno, también aquí les puse lo de la experiencia inmediata, que ya lo hemos comentado en todos los puntos que hemos visto, el aquí y ahora. De hecho, esa palabra que ustedes ven ahí es una palabra que le costó mucho entender, no sabía cuál era su significado. A veces creía que era aparecer, desaparecer, hasta que con el tiempo se dio cuenta que tenía un significado más importante, trascendental, que él llama como la experiencia inmediata. Y si su cultura se basa en esto, su lenguaje también. Esta es la opinión que tiene él. Para Daniel Everett es la cultura la que hace el lenguaje. Pero hay otros lingüistas que no consideran que esto sea cierto. Otra característica interesante, precisamente relacionada con los peligros de la selva, es que prácticamente no duermen. De hecho, una forma de decir buenas noches es no duermas, hay serpientes. Estas personas no duermen de forma continua en la noche como nosotros dormimos, sino que duermen en pequeños lapsos de tiempo, entre 15 y 20 minutos. Se despiertan y le cuentan los sueños a las personas que están con ellos, sean amigos, sean familiares o lo que sea. Comparten lo que han soñado,
se ríen y prácticamente están hablando durante toda la noche. La cuestión principal por la que no duermen es sobre todo por las serpientes. Ellos tienen que estar constantemente vigilando, no los vaya a atacar una serpiente, pero también parece ser que tienen la creencia de que si se duermen por un tiempo prolongado como nosotros, al despertarse ya son otra persona. Incluso puede ser una persona mala, una persona de la que tienen que protegerse. Y esto es peligroso. Y la última característica que les puse aquí es que cambian de nombre cada cierto tiempo. Parece ser que un espíritu de estos que ya hemos hablado les dice qué nombre tienen que ponerse. Van cambiando de nombre a medida que van creciendo. Por supuesto, hay muchas cosas más interesantes. Por eso les recomiendo que si están interesados en este tema, busquen el libro de Daniel Everett, No duermas, hay serpientes, en español, o Don't Sleep, There Are Snakes en inglés. Pasemos ahora a hablar brevemente de cuál es el debate que existe entre los lingüistas justamente por la lengua pirajá. Como ustedes ven, es muy interesante el tema y por eso lo quiero comentar, aunque realmente en este canal lo que nos interesa es el tema de los números. Pero bueno, les voy a mostrar por curiosidad. En esta ilustración que ustedes están viendo ahí, tienen a la derecha a este gran lingüista intelectual Noam Chomsky, muy reconocido mundialmente, y a la izquierda está Daniel Everett, el misionero del que hemos hablado un poco y que fue el que estuvo viviendo 8 años con esta tribu en los años 70. Llegó como misionero, o sea, tenía el objetivo de transmitirles la palabra de Dios, traducirles la Biblia, etcétera, a los pirajá, y como les he comentado, al final el tiro salió al revés. Fue Daniel Everett el que se convirtió al ateísmo y se dedicó a estudiar la lengua. Una vez él regresa nuevamente a su hogar en Estados Unidos, escribe un libro en donde analiza la lengua y dice que esta lengua carece de recursividad, lo que es una especie de bomba atómica para los lingüistas, sobre todo para Noam Chomsky, que es el que ha propuesto que la recursividad es el pilar fundamental de la lengua humana. ¿Y qué es la recursividad? Se estarán preguntando muchos de ustedes. Lo que yo entiendo, no soy experta en eso, es la capacidad, si tenemos una frase sencilla, de ir subordinando frases, de ir introduciendo frases dentro de esa frase hasta el infinito. Piensen en una frase y empiecen a agregarle otras frases, otras conjunciones, etcétera, y se van a dar cuenta que ustedes pueden hacer de una frase sencilla como María escribía una carta a un texto infinito, básicamente. Noam Chomsky plantea que la recursividad es universal, es decir, todo el lenguaje humano está basado en la recursividad y a partir de ahí crea su teoría. Entonces, decir que el pirajá no tiene recursividad, que los pirajá tienen frases muy cortas, simples y que no generan subordinación de otras frases, hace que se muevan los cimientos de toda la teoría creada por Noam Chomsky. En alguna entrevista que vi a Noam Chomsky, él ha despreciado prácticamente el trabajo de Everett y ha dicho que no ha entendido lo que es el concepto de recursividad y que el aporte que ha dado al mundo en cuanto a lingüística es prácticamente nulo. Sigue el debate porque hay lingüistas que apoyan a Chomsky y hay otros que apoyan a Everett. Además, también hay inconvenientes a la hora de comprobar si el lenguaje de los pirajá tienen recursividad o no. Primero, porque es muy difícil acceder a los pirajá. Hay que pedir una serie de permisos. Segundo, habría que convivir con ellos y es muy difícil el ambiente en el que ellos viven y además incluso Everett se vio amenazado por la misma tribu y obviamente es difícil aprender su lenguaje. Es un lenguaje complicado que requiere tiempo y como les comentaba en un principio, solo 3 personas, entre ellos Everett, saben hablarlo. Hubo un estudio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con los datos que ya tenían, que eran más o menos unas, creo que entre 1000, 1200 frases. Crearon un software con ese corpus, con esos datos, que generaba más de 1 millón de diferentes gramáticas que podría tener el pirajá y con la base de datos que ellos tenían, ver cuál de ese millón de gramáticas se ajustaba mejor a la lengua. Y con los resultados, que tardaron más de 3 meses en generarse, llegaron a la conclusión de que hay muy poca evidencia de que haya recursividad en la lengua pirajá.
Mientras tanto, los lingüistas siguen debatiendo si sí o si no y esperando que haya una oportunidad de poder conocer mejor esta lengua.